Ciudadanías contemporáneas. Hoy presentamos El anarquismo por Paula Millán, Laura Puentes y Lady Patiño. Hola, un saludo para todas, todos y todes. Nosotras somos estudiantes de quinto semestre del programa de Ciencia Política de la Universidad del Tolima y este es un video en el que queremos profundizar un poco respecto a lo que es el anarquismo, la teoría, el concepto que tiene, sus fundamentos, algunos de sus exponentes principales, y lo estamos realizando para una clase de nuestro semestre que se llama Sociología y Cultura Política. El anarquismo es más un movimiento práctico que una teoría, es antes acción que una doctrina. Procede del griego anarcos, que significa ausencia de gobierno, de autoridad, aunque esto no quiere decir que también de reglas o pautas de comportamiento. Un lugar común en las afirmaciones anarquistas es precisamente su oposición a lo que algunos podrían considerar lo que es la anarquía, el desorden y la violencia del autoritarismo y la explotación de la sociedad capitalista. Pues en su origen las posiciones anarquistas responden esencialmente a dos grandes tipos de factores. En primer lugar, uno que es un factor de orden moral, en el que el anarquismo expresa una revuelta moralista, indignada contra el orden social y político vigente. Este orden se percibe esencialmente como injusto y por consiguiente no es mediante las reformas parciales ni mediante algunas mejoras concretas que podría ser estas problemáticas superadas, sino que esto se consigue mediante la revolución social. Por lo que el orden vigente y lo demás que se percibe en términos globales como sociales, políticos y económicos, sin dejar al lado los morales y personales, con la vieja consigna de ni Dios ni dueño, que quizás la pueden haber escuchado, expresa bien ese carácter de oposición, de rechazo global y del sistema. En ese orden de ideas podríamos decir que para el anarquismo la raíz de la opresión social es la autoridad política, el Estado, y por consiguiente se percibe toda política como autoritaria. Por eso la revolución debe ser social y no meramente un cambio político. Su objetivo en ese orden de ideas debe ser la destrucción de la organización política. Esto se considera como un elemento que podría ser fundamental en el orden social que ahora existe, y en ese orden de ideas se tendría que sustituir por mecanismos de autoorganización. El movimiento afirma la acción directa, que esto no significa necesariamente, aunque sí podría decirse que en algunos sectores la acción violenta, sino la implicación directa de todos y sin algunos mecanismos intermediarios, que no existen las representaciones en las tomas de las decisiones. El segundo gran factor común que opera como base y fundamento del anterior es la confianza en la bondad natural del hombre y de la mujer, pues la igualdad de los dos sexos era uno de los postulados básicos del movimiento. Algunos de los nombres fundadores del feminismo pertenecieron a la familia anarquista, como podrán haber escuchado de Emma Goldman. En ese orden de ideas, la corrupción, la opresión, los fenómenos de explotación se deben a las formas autoritarias de la organización social que traban y limitan el pleno desarrollo y la expresión de la naturaleza humana. En condiciones de plena libertad, en cambio, estos indeseables tienen que desaparecer y se manifestará plenamente en una sociedad que es inherente a la naturaleza humana. ¿Ustedes alguna vez han pensado que el anarquismo es un tema reciente? Pues no, el anarquismo viene tratándose desde la antigua Grecia. Sin embargo, su orientación política ha sido más marcada desde el siglo XIX, cuando su principal exponente o sus principales exponentes surgieron, como por ejemplo Bakunin. Además, han habido otras autoras, como por ejemplo Emma Goldman, que en el siglo XX ha sido una gran expositora del anarquismo. En España hubo un desarrollo del anarquismo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, porque el anarquismo catalán empezó a incorporarse a la nueva generación formada por el Centro Obrero de Estudios Sociales. Además, uno de sus representantes más importantes era Jesús Navarro, que era un maestro racionalista que se establecía en Barcelona. También nos parece importante mencionar a la Nueva Aurora, que fue entre 1892 y 1893. Sabemos que es un periodo corto de tiempo, pero igual hay muchas comunidades anarquistas que se desarrollan en periodos cortos, como por ejemplo también podemos mencionar a la Comuna de París, que fue solo durante 3 meses, pero que en esos 3 meses se practicó el anarquismo.
También los autores hacían el recorrido del anarquismo por la Primera Guerra Mundial y el franquismo, porque es muy importante visualizar cómo en esas etapas del mundo y de la vida política habían personas que resistían desde el anarquismo. Por ejemplo, en España, cuando la época del franquismo, se vio mucho que mayoritariamente la oposición política de Franco era anarquista. También habían orientaciones socialistas y comunistas, pero lo que más se veía en ese momento era el anarquismo. En resumen, es importante mencionar que el recorrido histórico del anarquismo, según los autores Rodríguez y Botella, abarca desde sus orígenes en la antigua Grecia hasta su desarrollo en España, la división que existió entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, lo que sucedió con Franco, la Guerra Civil Española, y su resistencia que sigue hasta días actuales en los que existen anarquistas que siguen luchando por una sociedad más justa y equitativa. En congruencia con lo anterior, nos parece importante mencionar autores que son referentes en el tema del anarquismo. Entre ellos se encuentra Bakunin. Bakunin es el mayor exponente del anarquismo, ya que en el siglo XIX fue uno de los oponentes del capitalismo, de la religión y del Estado, pues sus ideales se basaban en la libertad de las personas sin relaciones de poder de por medio, que representaban, asimismo, abusos de poder. Además, él pretendía una sociedad utópica en la que se pudieran superar la autoridad y tener como valores primordiales la cooperación. En la misma línea tenemos a Kropotkin. Kropotkin, al igual que Bakunin, es un referente muy importante en el anarquismo. Él tenía una idea principal que se basaba en la hermandad y en la solidaridad humana y el apoyo mutuo. A continuación, les queremos contar de algunos lugares que en sus prácticas han utilizado tal vez un poco de estas ideologías. Uno de los primeros ejemplos es Rojava, en Kurdistán. Es una región que queda al norte de Siria, que se encuentra bajo el control de diferentes federaciones de comunidades autónomas que pues han sido lideradas por los kurdos. Y es muy importante mencionarlo porque los anarquistas han jugado un papel importante en el desarrollo pues de estas comunidades, de su sistema político, social, cultural, y pues practican en sus diferentes formas principios como la democracia directa, la autogestión y también el ecologismo. Por otro lado tenemos a la comunidad zapatista en México, que pues es, como muchos tal vez sabemos o conocemos, es un movimiento en México indígena que lucha pues por la autonomía, la justicia social, los derechos de la tierra, y pues estas comunidades zapatistas han creado una forma de comunidad autónoma que pues se gobierna a sí misma y pues que han desarrollado su propio sistema educativo, de salud y de justicia. Y también, como para traer otros ejemplos tal vez un poco más aterrizados, pues tenemos como las cooperativas, que digamos que son esas empresas que son controladas pues de manera más democrática por los miembros, y digamos que esto es importante porque los anarquistas siempre han jugado como un papel muy importante en la formación de cooperativas, y pues cooperativas, digamos que su significado etimológico también viene de ese apoyo mutuo y de construir como las cosas colectivamente. También se encuentran jardines comunitarios, que son espacios verdes en donde las personas pues pueden cultivar sus propios alimentos, y ahí también hablamos de autogestión. Y también esos espacios pues promueven como la autosuficiencia, la sostenibilidad de las comunidades. Y pues esto también se puede aplicar para diferentes medios de comunicación en donde no tienen como un papel hegemónico. En ese sentido es importante mencionar como los fundamentos del anarquismo, algunos de ellos. Pues lo principal es como esa crítica al Estado. El anarquismo pues está en contra de toda autoridad y pues ve el Estado como un monopolio de violencia y de autoridad, porque pues para los anarquistas digamos que no existe tal vez una justicia o no existe una manera de libertad, porque el Estado pues de alguna forma es coercitivo.
El anarquismo también critica la propiedad privada porque sostiene que la propiedad privada también es una fuente de opresión y desigualdad. Esto quiere decir que muchas veces personas privilegiadas y con posiciones de poder y de autoridad son las que tienen el derecho a la propiedad privada, mientras que pues las personas de clase baja y de clase obrera pues no tienen acceso pues a estas propiedades. Digamos que también el anarquismo critica a la economía capitalista porque también es una forma de explotación y desigualdad, y pues también en ese sentido a la autoridad religiosa, ya que digamos que ellos mencionan y ellas mencionan que la autoridad religiosa pues tiene una influencia en la política y en la sociedad, y muchas veces esa influencia pues también llega a ser coercitiva y pues a tener esos comportamientos represivos hacia las comunidades. Ahora bien, después de haber hecho todo este recorrido teórico y conceptual respecto al anarquismo, nos interesa hacer una corta reflexión sobre esta ideología y la aplicabilidad que tiene en la sociedad. Entonces podríamos decir que, en resumen, el anarquismo, con su énfasis en la libertad, la autogestión y la oposición a las estructuras de poder jerárquicas, ofrecen una perspectiva radicalmente diferente sobre cómo debería organizarse la sociedad, y esto en un mundo marcado por la desigualdad, la opresión, la crisis ecológica que actualmente vivimos. Y en ese orden de ideas, las ideas anarquistas nos pueden resultar inspiradoras, y también es muy importante porque el anarquismo critica todas las estructuras de poder que están concentradas, como algunos gobiernos que actualmente podemos ver, y corporaciones, empresas que consideran responsables de la explotación y la alienación y la destrucción del medio ambiente. En este contexto, el anarquismo propone alternativas basadas en la democracia directa, la organización horizontal y la cooperación mutua, un poco como lo que llamamos el trabajo en comunidad. Además, respecto a problemáticas como la crisis climática, la desigualdad económica y la polarización política, el anarquismo nos puede ofrecer un marco para pensar soluciones que no dependan de las instituciones